Fundación Colsecor presentó el informe de la canasta básica alimentaria, el que hace periódicamente, y justamente los datos que arroja este informe y sí, preocupan, porque si yo te digo que una familia necesitó 29.475 pesos para no cruzar la línea de indigencia en el mes de octubre, es un número muy elevado. Pero queremos conocer más detalles de este informe que es tan interesante para tomar conciencia de lo que estamos viendo los argentinos, de esta segunda parte del año, ya casi despidiendo el año con la inflación que tenemos, que vamos conociendo mes a mes de parte del INDEC. Le vamos a dar la bienvenida a Alberto Calvo, que es el director de la Fundación Colsecor. ¿Cómo estás, Alberto? Hola. Otra vez tenemos el agrado de charlar. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Alberto. Un placer, como siempre, conversar con vos. Siempre te lo repetimos y lo sostenemos. Es importante conocer números concretos para ubicarnos, ¿no? Por ubicarnos, saber cuál es nuestra realidad, cuál es la realidad de nuestro lugar en el que vivimos, del país entero, de nuestra familia particular. Bueno, a ver, contame los resultados de este informe que dieron a conocer. Bueno, primero decir que de alguna manera los argentinos estamos en búsqueda de estos precios congelados que no aparecen de manera sencilla, ¿no? Sí. A la mano, digo, las góndolas, primer elemento que se puede constatar en los distintos espacios que conforman todo lo que es el supermercadismo, todo lo que son las góndolas y los espacios de comercialización de productos, en este caso de la canasta básica de alimentos. Sí. En este punto nosotros registramos en las 44 localidades donde hacemos este trabajo de la canasta básica de alimentos en 7 provincias, el 2,2% del incremento mensual respecto a septiembre. Una familia necesitó 29.475 pesos para no cruzar la línea de indigencia, un adulto 9.539 pesos, 2 personas 14.308, 3 personas 23.465 y una familia de 5 personas superó el umbral de los 30.000, en este caso 31.000 pesos, registró la composición de esta canasta básica de alimentos, que siempre lo repetimos, indica la línea de indigencia, ¿no? Alberto, ¿cómo es el estudio que realizan para entender cómo llegan estos resultados? ¿Cómo son las acciones que realizan? Contanos qué preguntan. Sí, nosotros hacemos nuestro trabajo, nuestra medición de todo lo que implica los productos de la canasta básica de alimentos durante la primera semana, es decir, del 1 al 7 de cada mes, en las distintas localidades. Bien. O sea, trabajamos de manera estabilizada en ese espacio del tiempo mensual. Después lo hacemos sobre el lugar de mayor concurrencia en la comunidad, y también sobre los productos de mayor consumo, ¿sí? Es decir, no tomamos el registro de todos los productos establecidos en el lugar, sino los productos de mayor consumo. Esta metodología la adoptamos, la definimos en función de la geografía y las particularidades de los pueblos, sobre todo pequeños y medianos. Eso. Dado que no hay una diversidad de productos en un comercio de un pequeño o mediano pueblo, como lo podemos encontrar en las grandes superficies de las grandes ciudades. Claro. Entonces, de alguna manera establecemos una metodología para que sea posible construir una información sólida, de referencia, de análisis, para efectivamente ver cómo se está comportando el consumo y los precios de los productos que deciden, en este caso, la ciudadanía. Alberto, ¿y son ciudades grandes y localidades pequeñas? Ciudades grandes, ciudades medianas grandes, yo diría, muy pequeñas también, y esto es un poco la diversidad de nuestra geografía, ¿no? Que además encontramos una enorme disparidad muchas veces de precios de localidades de una misma provincia. Ah, mira, es decir, eso.
Te doy, Sí. mira, dos ejemplos que me parecen que son interesantes. Uno por proximidad a Río Cuarto, como es las higueras. Ujú. Los datos de las higueras. Esto respecto al mes que estamos hablando, ¿no? De octubre. De cómo está la canasta básica de alimentos. En las higueras tenés, tiene un menos 2,9% respecto al promedio de las localidades, hablamos siempre de las 44 localidades de 7 provincias, ¿no? Y tiene un más 3,9 respecto a septiembre. En Río Tercero, una localidad de la que podemos consensuar rápidamente, que es una de las ciudades grandes de la provincia de Córdoba, tenemos más 13,6 respecto a septiembre y más 12,9 respecto al promedio. Claro, pero mira la diferencia. Una diferencia notable. Para pasarlo en números absolutos, Sí, por favor. una familia de 5 personas en Las Higueras necesita 35.295 pesos y una familia de 5 personas en Río Tercero 41.044 pesos. Y a ver, Es ¿cómo? decir, Y estos Alberto, son números que realmente nos indican una enorme disparidad de los comportamientos de los precios, de la economía, en este caso, De cada lugar. de la canasta básica de ¿Y alimentos, Alberto? en una misma provincia y en Las sí. Higueras, que forma parte, de alguna manera, del Gran Río Cuarto, ¿no? Claro, pero mirá la diferencia que hay. Estamos hablando de casi 10.000 pesos o más o menos que necesita una familia en cada uno de los lugares. ¿A qué conclusión llegan? ¿A qué se debe esta disparidad dentro de una misma provincia? Está bien, no es la misma cantidad de habitantes, pero ¿qué analizan ustedes? Bueno, nosotros seguimos sosteniendo de que no hay una economía que facilite la integración y de alguna manera las condiciones de posibilidad de acceso para todos los argentinos en todos los lugares donde se decide habitar, ¿no? Es decir, de alguna manera allí hay una definición, si se quiere, de política económica y también de alguna manera cómo está diseñado el modelo productivo económico para que efectivamente haya esta disparidad que existe. Producto de infraestructuras que no son las mejores para integrar el país y tantas cuestiones que de alguna manera nos pueden develar esta falta de consistencia de este país federal que siempre hablamos que no tenemos, pero que decimos ser, ¿no? Claro, Nos parece que ahí hay una de las claves, ¿no? Imagino, Alberto, que si hay disparidad dentro de una misma provincia, entre provincias, debe ser abismal la diferencia también. También hay diferencias entre localidades. Muchas veces también es verdad que puede haber hasta, si se quiere, semejanzas entre una localidad de la provincia de Córdoba con una localidad de la provincia de Misiones y tienen una diferencia importante en localidades de la misma provincia. El dato que me parece que tenemos que observar es que la tendencia creciente de los precios de la canasta básica de alimentos sigue en ascenso. Es verdad que no tiene la intensidad esta evolución como la que estaba teniendo en los últimos meses, pero no se detiene, la evolución en este caso de los precios. Estamos viendo que también tenemos que seguir de cerca, obviamente, el poder adquisitivo del salario y cómo de alguna manera hay una proximidad o una lejanía respecto a cómo se está, en este caso, comportando la canasta básica de alimentos, ¿no? Tan clave en el bolsillo de las personas. Alberto, mes a mes, ¿siempre relevan las mismas ciudades, las mismas localidades? En este caso, 44 localidades. Fue en el mes de octubre, en 7 provincias, y estamos nosotros siempre en un universo entre 40 y 50 localidades registrando estos precios mes a mes. También tenemos un reporte de precios que lo hacemos sobre 3 productos que nos parecen clave.
respecto a lo que es todo lo que es cemento, gasoil y nafta. Esto lo hacemos por fuera, naturalmente, de la canasta básica de alimentos, y el cemento en septiembre, octubre respecto a septiembre, nos dio un promedio de más 2%. Fíjate qué cercanía con el más 2,2% del incremento mensual que tuvo, en este caso, la canasta básica de alimentos respecto a septiembre. Es decir, que cemento y canasta básica de alguna manera estuvieron en espejo en su comportamiento, ¿no? Perfecto, bueno, muy claro, Alberto, te agradecemos muchísimo por estos datos, por, como decimos, ubicarnos donde estamos viviendo, cuál es la situación de cada uno de los lugares, que hay que tener en cuenta, porque no tienen que pasar desapercibido estos datos concretos de la realidad argentina. Te agradecemos muchísimo, gracias por el trabajo que hacen siempre en Colsecor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, abrazo grande.